Hola, bienvenido a la jornada de Ciencia e Innovación en Ruta que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Jaén. En mi caso, yo soy Esther López Zafra, soy catedrática de Psicología Social de la Universidad de Jaén y en la sesión que vamos a tener hoy lo que nos planteamos es qué vamos a hacer o cómo vamos a afrontar ahora la situación de desconfinamiento que tan traído y llevado nos trae respecto a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Al final de la sesión podré responder a las consultas o a las cuestiones que le hayan surgido a lo largo de este tiempo y también a lo largo de esta retransmisión pues, pueden realizar sus preguntas en el correo electrónico UCC de la Unidad de Cultura Científica @ujae.es. Para hacerlo más visual, voy a compartir con ustedes una presentación en la cual vamos a ir desarrollando pues, los distintos aspectos de la charla que vamos a tratar. Bien, la primera cuestión es que evidentemente nos vamos a centrar en la parte psicológica y realmente la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que ha sido la organizadora de esta jornada, creo que ha acertado mucho, tanto su organizadora, Alicia Barea, como las personas técnicas que están asistiendo, como el Luis, respecto a cómo se ha ido viendo estas actuaciones relacionadas con el COVID. Una primera parte ya vieron que se trata sobre cuidados personales, la segunda sobre la epidemiología y todo lo que tiene que ver con el virus. Pero claro, una de las cuestiones que nos encontramos es que en esta pandemia hay una gran olvidada y es la salud mental. Realmente lo que tenemos que ir analizando es que hay que atender al cuerpo, evidentemente, pero va a haber una importancia y una afectación psicológica muy relevante que no podemos obviar. Y por tanto, lo que yo sí quiero es que hoy quede bien claro que dentro de esa afectación psicológica que puede producirse, debe de realizarse tanto una acción por parte de las instituciones como una acción individual. Es decir, nosotros mismos podemos cuidarnos. Durante estos días hemos estado muchas veces diciendo cuídate, cuídate, pero nos referíamos sobre todo a cuídate físicamente. Bueno, pues yo hoy quiero que se queden con el mensaje de que tenemos también que cuidarnos psicológicamente. Cuídate psicológicamente, porque lo que nos manifiestan la mayoría de los estudios que se han realizado hasta la fecha es que va a haber una afectación y va a haber una serie de consecuencias de esta situación que van a afectarnos psicológicamente. Por eso les sitúo, si es inevitable, pues sí, es inevitable. Es por eso que tanto el Consejo General de Psicología de España como la Sociedad Científica Española de Psicología Social, a la cual represento, puesto que soy su secretaria, pues hemos lanzado distintos manifiestos para poner en evidencia esta cuestión. Es muy importante que seamos conscientes de la necesidad psicológica y de la importancia psicológica de ese cuidado. Tenemos que ir viendo cuáles son esos problemas que pueden surgir. Y lo primero que nos podemos plantear es, bueno, ¿y qué problemas pueden surgir? Si realmente esto que nos está pasando es nuevo, novedoso, no se había producido nunca. En realidad, sí podemos tener cosas que sabemos. Ya nuestro compañero Caruz estuvo haciendo un recorrido por las epidemias anteriores y se han aprendido muchas cosas sobre cómo nos ha afectado psicológicamente esas situaciones anteriores. De hecho, me gustaría destacar el estudio que se ha realizado y que se ha publicado muy recientemente en la prestigiosa revista The Lancet, en la cual el equipo de Samantha Brooks y colaboradores de psicología médica han ido analizando qué ha ocurrido en todas las epidemias anteriores y cuáles han sido precisamente esas consecuencias que tiene la psicología. ¿Por qué? Porque si aprendemos de lo que ha ocurrido anteriormente, podremos de alguna forma afrontar mejor qué es lo que nos está sucediendo ahora. Y debemos de aprender precisamente de estas experiencias. De hecho, en su análisis, en la revisión sistemática que ellos realizan de unos 3.166 trabajos publicados respecto a epidemias anteriores, como son el ébola o como son el VIH o como otros problemas como el SARS, pues lo que ellos ven es que hay una serie de factores que van a hacer que nuestra manera de afrontar las situaciones sea distinta. Por ejemplo, no es lo mismo cuando todavía no estamos en cuarentena y empiezan a decirnos, a ver, que va a haber que hay un problema, que está produciéndose ese problema ya en China, que lo vemos venir porque ya está en Italia. Vale, pues ahí hay una serie de factores demográficos que tienen que ver con la edad, con el nivel educativo, con el sexo de las personas y también con la situación familiar.
Esto probablemente lo vean muy evidente. No es lo mismo tener hijos o no, te preocuparán tus hijos, te preocuparán cómo afrontar la situación, cómo afrontarlo económicamente. También se ha comprobado que un nivel educativo inferior hace que afrontemos la situación también de peor manera. Es decir, hay una serie de cuestiones que en la situación de precuarentena ya nos afectan. Luego tenemos la situación de cuarentena, todavía estamos ahora mismo en esa fase en la que esperamos empezar el desconfinamiento, pero todavía estamos en cuarentena. Y ahí hay una serie de cuestiones individuales que van a hacer que afrontemos de manera distinta. Hay personas que sufren más miedo. La propia duración de la cuarentena también va a afectarnos. No es lo mismo que nos digan son solo 15 días, a que sepamos que va a ser un mes o a que pensemos que tenemos que afrontar esto durante 2, 3 meses, 4 meses. Todo eso nos va a afectar. Pero también el cómo estemos tratando la situación. No es lo mismo estar en casa aburrido, frustrado, sintiendo emociones negativas, que a tener una rutina, una actividad, buscar maneras positivas de afrontar la situación, sentir esas emociones positivas. Otra cuestión importante es la falta de suministros básicos. Si tenemos problemas para acceder a los recursos, alimentación o algo que tenga que ver con nuestras necesidades básicas, lo vamos a pasar peor. Y hay una cuestión en la que vamos a incidir varias veces y es respecto a la información. No es lo mismo tener información adecuada que recibir información inadecuada o información no clara o no sabemos a qué podemos atenernos. ¿A que saben más o menos a qué me refiero? A que todos han sufrido durante esta cuarentena esa sensación de, bueno, es que no sé, ¿puedo salir o no puedo salir? Los niños hasta 12 años, hasta 14 años, hasta 13, pero 14 no, todo eso pues también va a afectarnos psicológicamente porque nos genera incertidumbre. Y luego está la cuestión de la poscuarentena. Prácticamente ya empezamos a abrir un poco este desconfinamiento y nuestra primera pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? ¿Voy a tener problemas económicos? ¿Ha afectado esta cuarentena a la situación de mi negocio, a la situación de mi empleo, a mi situación, por ejemplo, de progresión, a que estaba empleada y ahora resulta que han reducido la plantilla o estoy en un ERTE? Todo esto nos va a generar pues, situaciones de estrés. Y también una segunda cuestión que se ha observado en el trabajo de The Lancet, y es que se producen muchas situaciones de estigma. Una persona que ha sufrido la enfermedad o una persona que puede que sea, que no sabemos si es positiva, aunque sea asintomática, puede producirnos miedos adicionales que hace que no queramos relacionarnos con determinadas personas simplemente por ese miedo. La siguiente pregunta que nos planteamos es si podemos mitigar estos efectos. Es decir, ya sabemos por la experiencia que tenemos y por los estudios en psicología con casos anteriores que vamos a tener un impacto. Y de hecho, ve que sea en más del 25% de la población. Pero claro, podemos mitigar esos efectos porque el 25% de la población no es toda la población. Es decir, la afectación psicológica más grave, problemas de depresión, de ansiedad, de angustia, no lo va a tener toda la población. Es por eso que yo sí me quiero centrar en la mayoría de la población, en ese 75%. ¿Por qué? Porque de eso depende, de cómo afrontemos esta situación, va a depender que podamos entrar dentro de ese 25%, incluso sea mayor en esta pandemia que en otra, o no, que realmente podamos reducir esa afectación psicológica grave o esos problemas psicológicos graves. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios respecto a la mitigación de los efectos? Pues que se pueden hacer distintas estrategias. Podemos buscar estrategias a nivel social, como por ejemplo, reducir el tiempo de la cuarentena. Esto de ir por fase, aunque sea muy criticado, realmente psicológicamente está muy bien. Los expertos ahí han acertado, porque podemos ir viendo cómo podemos ir pasando de fase y cómo reducir ese tiempo de manera que siempre sea el criterio médico y epidemiológico el que funcione. Eso psicológicamente nos afecta de manera positiva. Otra cuestión importante es proveer suministro, que verdaderamente las personas tengan las necesidades básicas cubiertas, a nivel social, a nivel gubernamental, de ayuda, subsidio o de estrategia de voluntariado, por ejemplo, o de cooperación de la comunidad. Otra cuestión muy importante que ya antes incidía es tener información adecuada, que sepamos exactamente a qué atenernos, que sepamos, bueno, hemos entrado, no hemos entrado, de qué manera, cuáles son las condiciones, muy importante.
Reducir el aburrimiento y mejorar la comunicación. Una de las cuestiones muy bonitas que hemos visto en este confinamiento es la creatividad y cómo la gente se ha buscado formas tanto de cooperar comunitariamente, con normas sociales, con relaciones sociales, pero también cómo estructurar su tiempo. Mantener rutina, no pensar que nuestros hijos pueden estar durmiendo hasta las 12 de la mañana, no, tenemos que mantener la rutina, tienen que dedicar su tiempo a las actividades, tenemos que dedicar un tiempo a nosotros mismos, tenemos que dedicar un tiempo a hacer alguna actividad física, porque si no, cuando salgamos fuera las lesiones van a ser muy importantes. Otra cuestión que los estudios destacan, hay que prestar atención a los sanitarios. Por desgracia, en España hemos observado que un porcentaje muy elevado de nuestros sanitarios han sido contagiados y están sufriendo las consecuencias de tener esta enfermedad e incluso el estigma de algunas personas que no voy a etiquetar, pero que tendrían una etiqueta muy negativa, que les han señalado como propagadores de la enfermedad o como personas prácticamente afectadas. Y esto lo estamos viendo en muchos países. Vale, pues realmente es un error, es algo que está generando una serie de creencias falsas. Hay que prestar atención a los sanitarios, hay que darle equipo de protección para que puedan atendernos adecuadamente, pero también hay que prestar atención psicológica a los sanitarios, que se están enfrentando muchísimo con las situaciones de estrés y ansiedad. Y de hecho, en las redes sociales podemos ver claramente cómo ellos denuncian que están todo el día trabajando y todo el día esforzándose al máximo para luego salir del hospital y encontrarse con mucha gente en la calle. Cuidado, tenemos que seguir prestando atención a los criterios clínicos y a los criterios médicos. Y por último, otra de las cuestiones que se ha observado a nivel social de esa relevancia o esa posibilidad de reducir el impacto psicológico tiene que ver con la responsabilidad social. Tenemos que ser conscientes todos que este confinamiento ha sido para salvar vidas, no ha sido algo pues para estar en casa y no hacer nada o porque nos quieran obligar a no poder participar o hacer otras cosas. Realmente es algo que tenemos que tener todos como una responsabilidad social. Y la persona que se salta al confinamiento o las personas que hacen lo que quieren o consideran que esto no es relevante, en realidad lo que están haciendo es poner en riesgo a los demás. Y esto sería muy importante que lo tuviéramos en cuenta, porque la percepción psicológica del riesgo es uno de los elementos claves para que las personas sean responsables y atiendan a cuáles son las recomendaciones que hay que hacer. Todo eso a nivel social, pero si nos quedáramos en eso diríamos, bueno, entonces yo no puedo hacer nada, aparte de tener esta norma de responsabilidad social. Pues sí, podemos hacer muchas más cosas. Podemos elegir estrategias de afrontamiento adecuadas, porque a partir de ahora el estrés que teníamos de ese confinamiento, de estar encerrado en casa, va a suponer otro estrés superior, que es cómo vamos a responder ahora a este desconfinamiento. ¿Qué voy a hacer? Realmente en psicología de lo que hablamos es de que estamos en una situación de estrés continuado además, porque empezó en la precuarentena, se ha alargado a lo largo de esta cuarentena y ahora continúa. No nos quitamos de medio este estrés, esos problemas de sueño o esos problemas de reacciones irascibles o de reacciones que no entendemos porque son reacciones emocionales, van a continuar porque todavía no estamos en una situación de normalidad, ni siquiera de nueva normalidad, como se nos está diciendo. Pero claro, esta estrategia de afrontamiento o esta forma de afrontar puede ser distinta en función de nuestras características, tanto individuales como sociales. No todas las personas percibimos el estrés de la misma manera, ni el entorno es el mismo. No es lo mismo vivir en una casa grande o vivir con ventanas donde podemos expandir nuestra vista o a vivir en una zona de interior. Hay muchas circunstancias que nos van a afectar. Por eso, por ejemplo, la psicología ambiental nos ofrece respuestas en este sentido. De hecho, el último monográfico de la revista de Psicología Social ha sido dedicado a distintos elementos dentro del ámbito de la psicología social que nos van a afectar en esta situación de afrontamiento. Y también los recursos que nosotros individualmente tengamos y socialmente tengamos para afrontar esta situación. En definitiva, de lo que vamos a hablar ahora es de cómo las personas hacen de manera diferente ese afrontamiento. Eso se llama o está relacionado con los distintos estilos de afrontamiento, es decir, qué predisposición personal tenemos para hacer frente a las situaciones de la vida. Hay personas que ya de por sí son optimistas y tienen un afrontamiento positivo y personas que no lo son y tienen un afrontamiento más negativo. Pero lo curioso de esto es que nosotros
ese estilo de afrontamiento psicológico no es estanco, no es algo que queda ahí y ya está, sino que podemos también hacer algo para cambiar. De hecho, podemos pensar o podemos decidir qué tipo de estrategia asumimos. Y dentro de la clasificación psicológica que se hace de estas estrategias, podemos dividirlas en estrategias más adaptativas o estrategias desadaptativas. Las adaptativas serían las más positivas, puesto que nos va a permitir tener una salud a mucho mayor plazo y afrontar mucho mejor la situación. Pero hay veces que queremos utilizar otro tipo de estrategia y posiblemente nos sintamos muy bien a corto plazo, pero luego a largo plazo esto no es tan positivo. Por eso va a depender de en qué nos vamos a centrar. Podemos afrontarlo centrándonos en el problema. ¿Qué implicaría esto? Bueno, pues podemos evaluar qué alternativas tenemos, ¿vale? Pues tengo distintas horas a las que puedo salir, tengo distintas alternativas por donde puedo ir, tengo alternativas incluso pues si decido salir o no, en qué día, en qué momento, qué voy a hacer. Eso sería una evaluación racional centrada en el problema y elegiría, como he puesto ahí esa fotografía, pues elegiría qué puerta cojo en función de eso. ¿Puede ser que me equivoque? Bueno, pues puede ser que a lo mejor no sea la mejor estrategia, pero si lo he decidido, pues es muy probable que acierte porque he hecho un afrontamiento racional del problema y si no acierto siempre puedo cambiar a tiempo. Otra cosa que puedo decidir es centrarme en mis emociones y decir, bueno, pues me siento, sí, ¿cómo que no? Sí, sí estoy poniéndolo, está compartido. ¿No se ve? Bueno, pues voy a dejar de compartir. Disculpen, parece ser que ha habido un problema técnico. Voy a volver a presentar porque parece ser que he tenido algún problema al presentarle la presentación. Bueno, pues les pido disculpas por esto porque, bueno, ya había puesto algunas de las cuestiones, espero que por lo menos haya sido clara a la hora de explicarlas y seguimos por donde íbamos. Estábamos comentando la estrategia de afrontamiento, como les decía, podemos afrontarla de manera diferente, podemos utilizar distintas estrategias. Comentaba en este caso que podemos centrarnos en estrategias basadas en las emociones, en las cuales pues, puede haber emociones positivas o negativas. Si nos centramos en las emociones negativas, pues no le estaríamos haciendo bien. Por supuesto que me voy a sentir frustrada, que me voy a sentir que las cosas no van bien o que no puedo hacer todo lo que quiero hacer o que, bueno, pues me han cancelado un congreso, me han cancelado algo que tenía previsto hacer, un viaje, y resulta que todo eso pues no ha ido bien. O puedo decidir, bueno, pues mira, he tenido la oportunidad de estar en casa, de conocer más a mi familia y buscar esas otras emociones positivas. Y por último, podríamos basarnos en la evitación. De acuerdo con esta estrategia, estaríamos hablando de las estrategias más desadaptativas. A corto plazo pueden reducir el estrés, porque voy a decir, bueno, pues no voy a esperar a que todo mejore. Pero realmente, si no hago nada, las cosas tardarán mucho más en mejorar y además me van a producir un efecto negativo a largo plazo. En función de cuáles sean las estrategias que decidamos elegir, se va a producir un afrontamiento más o menos positivo. De hecho, dependiendo de las características de las personas, pues se pueden producir variables individuales, como por ejemplo ser optimista o pesimista, que se relacionan con el tipo de estrategia más pasivas o activas que podemos realizar, o también de carácter social. En cuanto al carácter social, la parte más importante que más analizamos dentro del ámbito de la psicología social tiene que ver con el apoyo social. Evidentemente, el apoyo social es el factor protector más relevante a nivel psicológico. El tener gente, amigos o familia o personas, compañeros de trabajo con los que puedo comentar cómo me siento, con quien puedo ver cuáles son las situaciones que se producen, me van a producir mucho beneficio y me van a reducir ese estrés. Bien, ¿qué puedo hacer entonces en esta situación de desescalamiento? Es decir, ¿cómo puedo afrontar mejor este desconfinamiento y, por tanto, hacer un afrontamiento psicológico más positivo que prevenga estar en ese porcentaje de población que va a tener una afectación psicológica muy importante? Pues, fundamentalmente, puedo hacer varias cosas. Puedo decidir si voy a utilizar estrategias negativas,
O puedo decidir si me voy a fijar más en estrategias que sean positivas. Dentro de las negativas, pues nos vamos a encontrar personas que van a estar todo el rato pensando en que, bueno, no puedo hacer esto porque no lo he afrontado lo suficiente, o es que realmente no he sido capaz de buscar cómo encontrarme en mejor situación, o esto es que tengo yo la culpa porque me he infectado, porque he ido a tal sitio. También otra estrategia negativa sería la de hacerse ilusiones. Es decir, bueno, ya está, ya está. A partir del día 8 o a partir del día 11 ya todo ha pasado. No, eso sería hacerte una ilusión que va a hacer que rápidamente la desilusión y el que veas que las cosas no han cambiado, que puede ser que volvamos de fase, que pueda haber un repunte, pues nos frustre y nos hunda. Otra estrategia negativa sería ignorar el problema. Es decir, bueno, pues no pasa nada, yo sigo con mi vida tal cual. O no afrontarlo, o incluso preocuparse en exceso, que esto es lo que suele ocurrirle a las personas que tienen problemas de ansiedad o problemas de depresión y ansiedad. O incluso quedarse uno para sí mismo y decir, bueno, pues esto es lo que voy a hacer porque realmente es lo que quiero. O las conductas de evitación que hemos comentado con anterioridad, ¿vale? Todas estas opciones son negativas, todas estas opciones son las no recomendadas. Harían que no tuviéramos una buena adaptación a la situación y que nuestra situación de desconfinamiento pues, nos afectara psicológicamente y fuera muy negativa. Es por eso que la recomendación y lo que dentro del ámbito de la psicología trabajamos es para que podamos hacer un afrontamiento mucho más positivo, un afrontamiento adaptativo y productivo. Para eso hay dos conjuntos de estrategias. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos realmente decidir que tenemos que resolver el problema, que evidentemente vamos a tener problemas que tengan que ver con pues, las emociones que siento, cómo voy a afrontar la situación, pero puedo hacer cosas, puedo fijarme en lo positivo, puedo pensar, bueno, pues mira, todo este tiempo que hemos estado aquí ha venido bien para que el medio ambiente se recupere, para que conozca mejor a mi familia, para que pueda hacer actividades que nunca he hecho. Pues mira, he ordenado y me he encontrado un montón de fotografías que me ha encantado ver, o he hecho tal cosa que es que nunca tengo tiempo de hacerlo. También relajarnos, utilizar el humor, eso a lo largo del confinamiento lo hemos visto mucho. También meditar, esforzarnos, concentrarnos en que verdaderamente podemos hacer algo y podemos centrarnos en el problema y podemos buscar soluciones, y buscar también distracciones físicas. Esas distracciones físicas tienen que ver, pues, desde hacer una tabla de ejercicio a decidir hacer alguna manualidad o decidir que voy a hacer algo en la cocina novedoso o que me permita compartir con la familia, o los juegos de mesa, empezar a realizar actividades que a lo mejor habitualmente pues no hacemos, pero que nos pueden suponer una gran gratificación. Y un segundo bloque de cosas positivas que podemos hacer y que nos van a permitir afrontar psicológicamente y amortiguar toda esta situación de estrés, tiene que ver en la relación con los demás. Por una parte, dependiendo de cómo seamos, pues podemos buscar distinto apoyo. Habrá personas que tengan apoyo social de la familia, del entorno más cercano, de amigos, de compañeros de trabajo con los que podemos hacer videoconferencias, o buscar apoyo espiritual, aquellas personas que son más religiosas o espirituales. También podemos buscar ayuda profesional si vemos que no podemos, no pasa nada. Hay ocasiones en las que las circunstancias nos pueden superar y eso no quiere decir que seamos peores, simplemente seremos mejores si somos capaces de darnos cuenta de que nos pasa algo y de que necesitamos esa ayuda. Y por último, otra cosa que se puede hacer también es la acción social. Podemos implicarnos en tanto, por ejemplo, voluntariado, como pensar nosotros mismos en alguien de la familia que lo esté pasando peor y ayudarle, o en el entorno comunitario más cercano. Es decir, a lo largo de todo esto que venimos comentando, sobre todo el mensaje que quiero que quede es que verdaderamente estamos encontrándonos con una situación de mucho estrés, tenemos que ser conscientes de ello y aceptarlo. No pasa nada porque nos sintamos en ocasiones mal, no siempre podemos estar bien, pero sí que podemos decidir cómo afrontar todo esto. Es por eso que ya finalmente, como conclusiones que quiero destacar, pues quiero que queden varios mensajes claros. Por una parte, cada persona tiene una forma diferente de afrontar los problemas y por eso es muy importante que le dejemos su tiempo, pero que afronte las situaciones.
y, por tanto, buscar ese apoyo social de la familia, de los amigos. Nosotros, a partir de ahora, a partir de toda esta situación estresante que estamos viviendo, tenemos una decisión que esto, o podemos salir fortalecidos de esta situación y aprender o hacer cosas que realmente nos hagan sentir mejor. Para todo esto va a haber distintos aspectos individuales que nos pueden ayudar, pero que también tienen un componente social, como es, por ejemplo, la resiliencia o la capacidad de superar las situaciones y de volver a un estado anterior. La inteligencia emocional, que es un concepto en el que trabajamos mucho en mi grupo de investigación, y el ser capaz de conocer nuestras emociones, comprenderlas, regularlas y también tener en cuenta las emociones de los demás. Y todo lo que tiene que ver con ese apoyo social o el tener en cuenta que podemos darnos la mano, que podemos contar con otras personas y que eso va a ser importante para ese fortalecimiento. Pero también hay otra cosa que debemos de demandar y que no debemos de olvidar, y es que las instituciones tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo en la actualidad. Hay instituciones que están intentando amortiguar de alguna manera y ayudarnos a amortiguar esta situación de estrés. Y de hecho, tal y como le he comentado en el trabajo que se acaba de publicar en The Lancet, es fundamental el nivel social y lo que las instituciones hacen. Y por eso tenemos que reivindicar que se preste más atención a la salud física, pero también a la mental. Y de hecho, en ese sentido iban los manifiestos que al principio de mi presentación comentaba, la importancia que tiene pues, el Consejo General de Psicología en España o nuestras sociedades como la Sociedad de Psicología Social para que reivindiquemos esa necesidad. Muy bien, vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos al control a Alicia Barea, que es la persona responsable de la Unidad de Cultura Científica. Y ahora una primera pregunta que me llega tiene que ver con personas que se plantean si en el momento de salir eres incapaz de hacerlo y además tienes que trabajar. ¿Cómo superar ese miedo? Bien, evidentemente la primera cuestión, y por eso les ponía antes el trabajo que se acaba de publicar en Lancet, es que una de las emociones más potentes es el miedo. Y es normal, es decir, no piense que eso ya le va a paralizar. Uno puede sentir miedo, pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que el miedo podemos decidir que sea paralizante o no. Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, sé que tengo miedo, sé que el miedo que siento puede ser normal, pero ¿cómo puedo reducir este miedo? Y encima si tengo que salir a trabajar y no me veo con fuerza o con capacidad. Vale, desde el punto de vista psicológico, lo primero es hacer una evaluación. Vale, tengo miedo, pero ¿por qué tengo este miedo? ¿Tengo miedo porque sé que tengo un riesgo muy objetivo o hay una parte de ese riesgo que es objetiva y otra subjetiva? Voy a trabajar sobre esa parte subjetiva. ¿Qué puedo hacer para reducir ese riesgo? Puedo tomar medidas de protección. Puedo decidir no ir en las mismas horas que vayan otras personas. Puedo hablar con mi empresa también para que me permita hacer algunas cuestiones que me permitan también conciliar. Pero una cuestión importante es que tenemos que planificarlo. Es decir, hoy puedo tener miedo, pero tengo que pensar sobre cómo racionalizar ese miedo y pensar que, vale, mañana no voy a salir, pero pasado tengo que salir, poco a poco, pero tengo que hacerlo, sobre todo si tengo que trabajar, porque precisamente una de las cuestiones de esta crisis o de esta pandemia es precisamente que una consecuencia va a ser la consecuencia económica y, por tanto, no tenemos más remedio que enfrentarnos a esa situación. Si a pesar de todo eso usted sigue sintiendo un miedo incapaz de superarlo, tiene que buscar ayuda. Va a situarse en una problemática pues, posiblemente de agorafobia, es decir, de miedo a salir o de encontrarme a otras personas, porque sé que mi sitio de confort y el lugar donde estoy bien es mi casa, y pueden producirse otras situaciones de fobia y de problemas de ansiedad o de depresión. Entonces yo le animo, muy importante, primero, que por favor piense que sí es capaz de hacer algo, sí es capaz de afrontar la situación, piense en sus recursos positivos, busque cuáles son sus recursos positivos, busque apoyo social también por parte de las personas que tenga alrededor. Y a partir de ahí, planifique cómo lo va a hacer. Si a pesar de eso sigue sintiendo miedo, busque ayuda, por favor, porque hay muy buenos profesionales que le van a ayudar a hacerlo progresivamente. Muchas gracias por su pregunta
Y a continuación hay otra sobre qué ocurre cuando es un niño. Muchos de ellos saben que hay un bicho y no quieren salir a la calle. Esta es muy buena, bueno, la anterior también son muy buenas preguntas y muchas gracias por hacerlas, porque efectivamente tenemos que comprender a los niños y a las niñas durante mucho tiempo para prevenirles, para protegerles, para evitar las situaciones de riesgo. Le hemos estado diciendo, no, no se puede salir, que hay un bicho, que es peligroso, que... Y ahora estamos cambiando el discurso. Y ellos no tienen por qué entenderlo. Al principio dirán, bueno, me ha estado diciendo durante 2 meses hay un bicho, no puedo salir y ya se ha ido el virus. Y lo normal es que no digan, no, hay un bicho y yo, ¿cómo puedo hacer con ese bicho? Entonces, lo primero, si somos los adultos encargados de ese niño, lo primero, respetar sus tiempos. No queramos forzarlo, no obligarle a salir el primer día, no querer que ya todo ha acabado, no. Pero sí explicarles mucho. Tenemos que tener mucha paciencia en estos momentos. Explicarles claramente, mira, es verdad, todavía el bicho no se ha ido, porque si no ellos van a sentir que no hay riesgo y es peor. El bicho no se ha ido, pero se está yendo. Y resulta que si hacemos esto y esto, no vamos a tener ningún problema, porque mira, vamos a irnos por este sitio, vamos a irnos para que pueda ver a los abuelos por la ventana, o vamos a hacer tal cosa, o simplemente vamos a coger la bicicleta, le damos una vueltecita a la calle y volvemos, muy poquito tiempo. Y así, poquito a poco, de manera gradual, podemos ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a que poco a poco quieran salir a la calle. Pero es muy importante, 2 cosas. Una, que les respetemos, que seamos muy pacientes, respetemos su tiempo. Y 2, que seamos muy claros en la información que le estemos dando, sobre todo porque puede ser que demos paso hacia adelante y paso hacia atrás y que de repente nos digan otra vez confinado y ahora los niños tienen que otra vez entender, otra vez confinado, pero nos ha dicho ya que el bicho se había ido. Y tenemos que ser muy cuidadosos con cómo damos esta información. Pero sí, hay que cuidar mucho de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que los jóvenes son los grandes olvidados. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran formular. Bien, hay otra pregunta que es en torno al éxito de un 50% que salimos a los balcones a aplaudir y a hacer palmas a las 20 horas, a las 8 de la tarde. ¿Podría considerarse como un afrontamiento de relación positiva o de falsa ilusión? Bueno, esta es una pregunta muy buena y además se ve que con mucho nivel respecto a lo que formula. ¿Por qué? A ver, la primera cuestión. Es un afrontamiento positivo, porque estaría en relación con algunas de las cosas que hemos dicho, por ejemplo, apoyo social, por ejemplo, el apoyar a nuestros sanitarios, porque se hace con un motivo, el sentimiento de comunidad, la norma social de comunidad que tanto nos está ayudando en estos momentos. También es cierto que tenemos que tener en cuenta que esto podía ser muy relevante, muy importante al principio y que ahora es posible que salga menos gente a aplaudir, también por la evolución de la situación. Pero respecto a su pregunta, si es una falsa ilusión, realmente, si esto lo mantenemos sin EDIE, sin estar convencido de lo que estamos haciendo, sí sería una falsa ilusión. Y sería algo que, bueno, puede que le ayude a otro el que nosotros salgamos allí a aplaudir, pero tenemos que también tener en cuenta cuánto nos ayuda a nosotros. En resumen, el haber salido durante todo este tiempo atrás a hacer palmas a los balcones ha sido positivo para la comunidad y ha sido positivo para esa sensación de apoyo, de decir, oye, lo estamos haciendo bien, estamos aquí esforzándonos, sacrificándonos estar en casa, pero esto va a servir para algo, ¿vale? Pero ahora en el desconfinamiento ya no es tan necesario que se produzcan esas palmas. Podemos continuar o no. Lo que sí es importante es que evaluemos si eso a mí me sirve. Si me sirve y le sirve a la comunidad, sigámoslo haciendo. Si ahora puedo plantearme hacer otras cosas, porque además coincide en la hora a la que puedo salir, pues bueno, no pasa nada. Puedo buscar esa relación positiva de otra manera. Gracias por su pregunta. No sé si hay alguna más. Sí. En la última semana la videoconferencia y videollamada me ocasionan estrés. ¿A qué se debe? Ciertamente, la utilización efectivamente es una de las cuestiones psicológicas que y que ya estamos comprobando. De hecho, la videoconferencia y el teletrabajo está provocando muchas más situaciones de estrés porque no es lo mismo estar todo el rato relacionándonos con los demás de forma virtual a relacionarte de forma física. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal la perdemos. O sea, el ser humano es un ser social por naturaleza. Es una persona que necesita el contacto con los demás.
Podemos hacer videoconferencias puntualmente y eso nos sirve y es algo positivo y además nos ayuda a mantenernos en contacto con el exterior. Pero continuadamente, todo el tiempo, dar todas las clases por videoconferencia o estar todo el tiempo relacionándote con los demás por videoconferencia te genera estrés. Se debe precisamente a eso. Primero, pierdes esa parte de comunicación no verbal que tenemos cuando nos vemos más físicamente. Y por otra parte, la necesidad de recursos cognitivos es mucho mayor. Tenemos que destinar mucho más recursos cognitivos a concentrarnos, a esforzarnos, a que se nos entienda, a saber si la otra persona me está entendiendo. En muchas ocasiones no tenemos ese feedback. Y no sé, yo he estado aquí prácticamente comentando esto sin tener feedback de ustedes. Ahora me están encantando las preguntas porque además de ser todas preguntas excelentes, me permite comprender que sí que de alguna manera he podido transmitir lo que pretendía. Entonces, ¿cómo podemos reducir ese estrés? Pues teniendo bloque horario muy sistemático. No podemos estar todo el día en videoconferencia, no, porque nos va a generar mucha tensión y muchos recursos, la necesidad de activar muchos recursos cognitivos. Pero sí puedo decidir, bueno, pues a primera hora me voy a concentrar en otra cosa. Voy a tener mis sesiones pues en esta franja horaria o voy a llamar a las personas que quiero, pues sé que a mi prima tal, en este es el periodo que es mejor para ella, a la otra en este. Pero hacerlo de manera que no sea todo el día haciendo lo mismo, que tengamos también tiempo para nosotros, que va a hacer que nos sintamos mucho mejor. Muchas gracias por su pregunta. Muy bien, pues me comentan que ya no hay más preguntas. Le agradezco a todo el mundo su atención. Si están viendo este vídeo posteriormente, cuando esté disponible en YouTube, pues que sepan que desde la Universidad de Jaén tenemos múltiples acciones de divulgación y de investigación y que pueden contactar con la Unidad de Cultura Científica o con los investigadores de nuestra universidad. Espero que haya sido provechoso para ustedes y que, bueno, que haya sido lo más clara posible. Muchas gracias.